Ecuador, 28 de noviembre de 2025. Los documentos de hoy nos dibujan un país en plena ebullición, un lugar que está renegociando las reglas de su propio contrato social. Casi en tiempo real. Es una fotografía fascinante, la verdad. Vemos a la Corte Constitucional lidiando con estos choques entre la tradición y, nuevos derechos. Sí, por hacer valer sus sentencias. Y al mismo tiempo, el Estado está como redibujando el mapa de la propiedad de la tierra y hasta las reglas del poder político. Así es. Hoy vamos a explorar a fondo estas tensiones. Empezaremos en la arena de los tribunales, con este intenso debate sobre los espectáculos con animales. Ajá. Luego, veremos cómo se pelea por derechos más básicos, desde un título universitario hasta la estabilidad laboral de una madre. Y de ahí daremos un salto para ver cómo se están redefiniendo el territorio y la política. De cómo se está construyendo el Ecuador de mañana. Comencemos entonces por ese primer campo de batalla, la cultura y los derechos de los animales en Quito. Claro, la controversia sobre las corridas de toros. Que, esto no es nada nuevo. Todo arranca con la consulta popular de 2011. Ahí los quiteños votaron por prohibir los espectáculos que terminaran con la muerte del animal. Pero la batalla legal que eso desató, ha durado más de una década. Así es. La Asociación de Toreros Profesionales del Ecuador no se quedó de brazos cruzados. Llevó el caso a la Corte Constitucional. Y argumentaban que las ordenanzas municipales que aplicaban ese resultado eran, en su opinión, inconstitucionales. Y sus argumentos son bastante profundos, ¿eh? No es una discusión superficial. A ver si entiendo bien el argumento de los taurinos. Ellos no decían solamente queremos seguir con nuestra afición. No, iban mucho más allá. Planteaban que se estaban violando derechos fundamentales. Hablaban de la tauromaquia como una expresión cultural, artística, y que prohibirla era, atentar contra la libertad de expresión. Exacto. Usaron un concepto muy específico, el derecho subjetivo a construir y mantener su propia identidad cultural. O sea que el Estado no puede elegir qué cultura es buena y cuál es mala. Básicamente será su postura. Y además añadieron que se vulneraba el libre desarrollo de la personalidad y que se les discriminaba por su identidad cultural. Lo enmarcaron como la lucha de una minoría cultural, contra una mayoría que quería imponer su visión. ¿Pero el conflicto se enredó todavía más? Sí, porque no se trataba solo de toros. Claro. También entraron al ruedo, fueron dicho, las peleas de gallos. Los demandantes señalaron que las ordenanzas de Quito intentaban prohibir también la actividad gallística. Y su argumento ahí fue muy técnico, ¿no? Muy técnico. Dijeron que eso excedía por completo el mandato de la consulta de 2011. La gente votó sobre la muerte del toro en un espectáculo, no sobre las pelas de gallos. Y con todo este entramado de derechos, mandatos populares, competencias, ¿cómo lo resuelve la Corte Constitucional? Aquí es donde vemos la estrategia de la Corte. En lugar de entrar en un debate filosófico sobre qué es cultura, se enfoca en lo legal, en la competencia. Va a lo práctico. Exacto. Primero, determina que las ordenanzas más viejas que se mencionaban ya no estaban vigentes, ya estaban derogadas. Ok. Luego, analiza las nuevas, las del Código Municipal, y concluye que el municipio de Quito no se excedió en sus funciones. La Corte afirma que el gobierno local sí tiene la facultad para legislar sobre el bienestar animal en su territorio. Entonces, el mensaje de fondo es que la competencia de un municipio para proteger a los animales puede pesar más que los argumentos sobre tradición. Ese es el precedente clave. Esto podría abrir la puerta a que cualquier municipio en Ecuador regule o prohíba prácticas que considere crueles. Podríamos ver un efecto dominó. Totalmente. Se establece que el bienestar animal es una competencia local legítima. Y esa misma tensión entre las reglas del Estado y los derechos del ciudadano la vemos en otros casos que también resolvió la Corte. Sí, porque esto no solo ocurre en la Plaza de Toros, sino también en las aulas, como el caso de esos estudiantes que demandaron a su universidad por las reglas para graduarse. Un caso que parece pequeño, pero que toca un principio fundamental: la seguridad jurídica. Los estudiantes decían que la universidad les cambió las reglas a mitad de carrera. Con el certificado de inglés, ¿verdad? Sí, exigiéndoles un certificado de suficiencia de inglés con reconocimiento internacional, que según ellos antes no pedían. Suena una queja bastante común. ¿Y qué dijo la Corte Provincial? Pues le dio la razón a la universidad. El análisis demostró que ese requisito ya estaba en el reglamento vigente cuando ellos se matricularon en 2017.
Ah, o sea que no hubo un cambio de reglas sorpresivo. No, la universidad simplemente estaba aplicando una norma que ya existía. El caso nos recuerda que la seguridad jurídica protege de cambios arbitrarios, pero no de la aplicación de reglas preexistentes. Es una lección importante. Pero hay casos donde el problema no es la regla, sino que el sistema simplemente no responde. Pienso en el caso de la ciudadana que le ganó un juicio al CNE. Ese caso es un claro ejemplo de lo difícil que es ejecutar una sentencia. Ella ganó una acción de protección, se ordenó que el CNE le pagara una reparación económica. Pero El problema es que la sentencia no fijó el monto exacto, sino que le pasó la tarea al Tribunal Contencioso Administrativo. ya ahí se quedó estancado. Es increíble. El tribunal archivó el caso 2 veces, diciendo que como la sentencia no era explícita, pues que no podían hacer nada. Imagínate la frustración. Es como si ganaras la lotería, pero la agencia te dice que no sabe cómo calcular el premio y archiva tu boleto. Terrible. Absolutamente. Y obligó a la Corte Constitucional a intervenir por segunda vez. Tuvo que emitir una nueva sentencia, no para decidir de nuevo, sino para regañar, en términos legales, al otro tribunal. Declaró el incumplimiento de sentencia y le ordenó de forma inequívoca que hiciera el cálculo. Esto ilustra un problema sistémico. En Ecuador, ganar un juicio a veces es solo la mitad de la batalla. Y si hablamos de batallas complejas, quizás ninguna como la de la servidora pública, madre de 3 hijos con discapacidad, que fue desvinculada del Estado. Este es, sin duda, el caso más denso, con mayores implicaciones humanas. A ella la desvincularon usando la figura de compra de renuncia obligatoria. Un momento, detengámonos ahí. Compra de renuncia obligatoria. Suena a una contradicción en sí misma. ¿Qué es exactamente? En la práctica puede funcionar como un despido disfrazado. Es un mecanismo donde el Estado te paga una compensación para que dejes tu puesto, pero la decisión no es voluntaria, es una imposición de la administración. Ya. ¿Y qué dijo la Corte? La mayoría de la Corte falló en contra de la madre, validando la desvinculación. Pero lo realmente potente de este caso es el voto salvado. El de la jueza Carla Andrade Quevedo. Un voto salvado, para quien no conozca el término, es la opinión de un juez que no está de acuerdo con la mayoría y explica por qué. Y sus argumentos son cruciales. La jueza Andrade dice que sus colegas ignoraron un precedente clarísimo de la propia Corte. Ya existía una sentencia que había declarado inconstitucional aplicar la renuncia obligatoria a servidores que cuidan a personas con discapacidad. Porque gozan de una protección reforzada. ¡Exacto! ¿Y cuál fue el argumento de la mayoría para ignorar ese precedente? Aparentemente, se basaron en que la notificación formal de la discapacidad de los hijos llegó a la entidad pública después de la desvinculación. ¿Ah? Un tecnicismo burocrático. Pero la jueza Andrade destruye ese argumento. Sostiene que el reconocimiento de una discapacidad es un acto declarativo, no constitutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el carnet de discapacidad no crea la condición, solo la reconoce oficialmente. La entidad pública ya sabía de la situación de la trabajadora, y era su deber aplicar la protección especial. Esto es muy importante. Lo que dice la jueza es que no se puede usar la burocracia como excusa para desproteger a los más vulnerables. Esa es la pregunta del millón. El caso plantea una duda muy seria sobre la consistencia de la propia Corte. Totalmente. Y fíjate en la transición que estamos viendo. Pasamos de derechos más abstractos, como la cultura, a derechos muy concretos. Educación, trabajo. Y al mismo tiempo, hay otras decisiones del gobierno que están redefiniendo los derechos de comunidades enteras, sobre todo en lo que respecta a la tierra. Exacto. Dejamos los tribunales para irnos al campo, literalmente. Vemos este movimiento de adjudicar, de forma gratuita, miles de hectáreas a comunidades indígenas. Sí, dentro de áreas que son bosques protegidos. Ahí está el detalle. Tenemos 2 ejemplos muy claros. Se adjudicaron 1,285 hectáreas en el bosque protector Cerro Sumaco a la comunidad quichua Chacayacu. Y también en la costa. Sí, otras 2,878 hectáreas en la cordillera Chongón-Colonche a la comuna San José. Es un acto de reconocimiento a una posesión ancestral. Pero no es un cheque en blanco, ¿verdad? No es que ahora puedan hacer lo que quieran con esas tierras. Para nada. Y esa es la clave del modelo.
La condición es que la tierra sigue siendo legalmente parte del bosque protector. Se convierten en propietarias, pero con condiciones. Exacto, con la obligación de gestionar el territorio según un plan de manejo integral, que debe ser aprobado por la autoridad ambiental. Se busca un equilibrio muy delicado. Me pregunto si no habrá tensiones ahí, entre las necesidades de desarrollo de la comunidad y las restricciones de un plan de conservación. Esa es precisamente la pregunta que se pondrá a prueba en los próximos años. Pero si conectamos esto con el panorama más amplio, vemos que no es una política aislada. Hay una estrategia complementaria en la costa con el proyecto Desatar. Desatar, financiado por el FIDA, este proyecto no entrega tierras, sino recursos y herramientas a pequeños productores. El enfoque es fortalecer la economía desde la base. Busca mejorar los ingresos con un foco especial en mujeres y jóvenes y hacer su agricultura más resistente al cambio climático. Y el mecanismo es interesante. Banecuador asigna recursos no reembolsables para que ejecuten sus propios planes de desarrollo sostenible. Sí, y esos planes pueden incluir desde comprar nueva tecnología hasta crear algo llamado fondos revolventes. Para quien no conozca el término, ¿qué es un fondo revolvente en este contexto? Piénsalo como una caja de ahorros comunitaria. El proyecto pone un capital inicial y la comunidad lo usa para dar pequeños créditos a sus miembros. Para comprar semillas o mejorar un sistema de riego, por ejemplo. Exacto. A medida que los miembros devuelven los créditos con un interés bajo, ese mismo dinero se vuelve a prestar a otros. Es un sistema que se autosostiene. O sea que, por un lado, se asegura la tierra para comunidades indígenas, y por otro, se inyecta capital a pequeños agricultores. Son dos caras de una misma moneda. Que busca rediseñar el Ecuador rural. Y mientras todo esto pasa en el campo, en las oficinas del poder también se están reescribiendo las reglas. Claro. Paralelamente a todo esto, hay un esfuerzo por fortalecer la gobernanza, la transparencia. Sí, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ha emitido un nuevo reglamento general para la rendición de cuentas. Esto de la rendición de cuentas se escucha mucho, pero a menudo se siente como pura burocracia. ¿Este nuevo reglamento cambia algo en la práctica? Bueno, la intención es que sí cambie. El reglamento lo define como un proceso sistemático, deliberado, interactivo y universal. La palabra clave ahí parece interactivo. Esa es. No se trata solo de que una autoridad publique un informe en PDF. Obliga a las entidades a informar a la ciudadanía al menos una vez al año, de forma clara, accesible y abriendo espacios para el diálogo. Busca pasar de un monólogo a una conversación. Justamente. Veremos si se logra. Pero el cambio más explosivo no está en un reglamento, sino en una pregunta que podría llegar a las urnas. Sin duda. La Corte Constitucional ya dio luz verde para convocar a un referendo que busca reformar la Constitución. Y la pregunta es increíblemente directa. La pregunta es, ¿está usted de acuerdo con que se elimine la obligación del Estado de asignar recursos del presupuesto general del Estado a las organizaciones políticas para que su financiamiento sea exclusivamente privado? Un cambio que sería un terremoto para el sistema político. Totalmente. ¿Deben los partidos dejar de recibir dinero público y financiarse solo con aportes privados? Pero lo fascinante aquí no es solo la pregunta, sino el rol que jugó la Corte para llegar a ella. La propuesta original, la que venía de la Asamblea Nacional, era más amplia. ¿Qué más incluía? Incluía también eliminar el control del Estado sobre la propaganda electoral en los medios de comunicación. Un momento. La Corte dice que eso confundiría al elector. Pero a ver, ¿no se podría argumentar lo contrario? Que dejar todo en manos privadas, sin control estatal, es una postura política clara, no una confusión. Es un gran punto, y ahí está el debate. La Corte adoptó una visión, digamos, proteccionista del elector. Su razonamiento fue que se estaban mezclando dos temas en uno: financiamiento y control de propaganda. Entiendo. Y que los considerandos, los párrafos que justificaban la reforma, estaban sesgados. Por eso actuó como un filtro. Eliminó la parte de la propaganda y limpió el texto para dejar solo la pregunta central. Pero tu argumento es válido. Otra interpretación sería que la Corte, con la intención de proteger, limitó el alcance del debate democrático que la Asamblea quería proponer. Se erigió en una especie de editor del debate. Esa es la tensión inherente al control constitucional. ¿Dónde termina la protección de la claridad y dónde empieza la limitación del debate?
En este caso, la Corte optó por la máxima claridad. Entonces, si juntamos todas las piezas de este 28 de noviembre, ¿qué panorama nos queda? Vemos un país discutiendo consigo mismo. El hilo conductor que parece unir todo es la búsqueda de reglas más claras y competencias mejor definidas. Ya sea la facultad de un municipio para legislar sobre toros, La obligación de un tribunal para ejecutar una sentencia, la definición de los límites de la propiedad comunal o la pregunta precisa que se le debe hacer al pueblo. todo apunta a un esfuerzo, a veces caótico, por fortalecer las instituciones y la seguridad jurídica. Es como si el país estuviera ajustando las tuercas de su maquinaria legal y social. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final, una posible contradicción que podría ser el próximo gran debate. A ver, La Corte Constitucional respaldó la decisión de Quito de prohibir las corridas de toros que terminan en muerte basándose en la competencia municipal sobre bienestar animal. sí. Pero, al mismo tiempo, existe una ley nacional, el Código Orgánico del Ambiente, que explícitamente exceptúa a las peleas de gallos y las carreras de caballos de ciertas prohibiciones. Ahí está el choque. Entonces, la pregunta para el futuro es, si un gobierno municipal, amparado en esta nueva fuerza que le ha dado la Corte, decidiera prohibir completamente las peleas de gallos en su cantón, ¿qué pasaría? Chocaría de frente con una ley nacional que las permite. Y en ese conflicto entre una ordenanza municipal y una ley orgánica, ¿qué norma prevalecería? Esa es la pregunta que queda flotando. Y la respuesta definirá el verdadero alcance del poder local frente al poder nacional en Ecuador, abriendo un nuevo capítulo en esta constante renegociación de las reglas del juego.